Una semana más, la red social Biblioeteca nos visita para ofrecernos lo mejor de su página web. Pedro Serrano, director de comunicación de Biblioeteca, gracias por atendernos y bienvenido una semana más. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, como siempre, vamos a recordar que todos los usuarios de Un Idioma Sin Fronteras pueden ver los libros que les gustan en Biblioeteca, cuya dirección es www.biblioeteca.com, con E, entre biblioteca de biblioteca electrónica. Bueno, Pedro, vamos, si te parece, a hablar de los más valorados de esta semana. Cuéntanos. Vamos a empezar con el 8 de Catherine Neville. Cuento un poco la sinopsis para aquellos que no lo sepan. Vale. En Nueva York, 1972, Catherine Bellis, aficionada a las matemáticas y al ajedrez, trabaja en una auditoría como experta en informática. Un marchante de antigüedades hace a Kat una misteriosa oferta. Un cliente suyo está intentando reunir las piezas de un antiguo juego de ajedrez que presuntamente se encuentra en Argelia. Si Kat le consigue esas piezas, obtendrá a cambio una generosa recompensa. Una de las pocas narradoras contemporáneas que supo salpicar sus obras de las dosis justas de esoterismo, historia culta y misterio, mucho antes que esos ingredientes fueran mezclados en otros cócteles notables. Creo que hay un usuario, ¿no?, que habla de esta novela. Efectivamente, nuestro usuario Eva Castellón dice: lo terminé en menos de una semana. Una vez que empecé a leerlo no podía parar. Leía en el bus, entre clase y clase. Ha sido el libro que menos me ha costado leer. Estaba enganchadísima. Y lo mismo me ha ocurrido las otras veces que lo he leído. Bueno, eso es uno de los objetivos de todos los escritores, que no podamos dejar de leer sus obras. Cuéntanos, el segundo más valorado. El segundo más valorado es El último deseo, de Andrzej Sapkowski. Te cuento un poco de qué va. Llega a España la saga que ha conmocionado a Europa. Geralt de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla. Con sus 2 espadas al hombro, da cuenta de esfinges, mantícoras, grifos, vampiros, quimeras y lobisomes, pero solo cuando amenazan a la paz. Irónico, cínico, descreído y siempre errante, sus pasos le llevan de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios y hallando más de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo rostros humanos. Ya hay otro usuario, ¿verdad? Rebeca, creo que es. Sí, el usuario Rebeca nos dice: el inicio de una de las 2 mejores sagas de fantasía de las 2 últimas décadas. Lo que comienza como relatos cortos paródicos crecerá hasta convertirse en una saga épica imprescindible. Bueno, y con el tercero más valorado. Bueno, un clásico, El Padrino, de Mario Puzo. Bueno, y tanto, cuéntanos. Cuento un poco la historia. La publicación del Padrino en 1969 pues supuso una convulsión en el mundo literario. Por primera vez, la mafia protagonizaba una novela y era retratada desde dentro. El protagonista, Vito Corleone, es el capo más respetado de Nueva York. Déspota benevolente, implacable con sus rivales, inteligente y fiel a los principios del honor y la amistad. Don Corleone dirige un emporio que abarca el fraude y la extorsión, los juegos de azar y el control de los sindicatos. Con El Padrino, pues Mario Puzo consiguió crear un género. ¿Y hay algún usuario? Sí, el usuario Isabelita 13 dice: excelente, dosis de intriga, relaciones de amor y odio, acción y una historia trepidante. Bueno, pues el 8, El último deseo y El Padrino, los 3 más valorados de esta semana. Y ahora seguimos con los más descargados. Cuéntanos. Pues empezamos con Y pese a todo, la muestra de Juan de Dios Garduño. Es el bestseller de zombies que sigue manteniendo su magia y misterio y que, bueno, dentro de poco saldrá la película. En segundo lugar tenemos Zombie Kindergarten, la muestra de Pedro Escudero Zumel, que son las tiendas aventuras de un pequeño muy especial, que está un poco muerto. ¿Un poquito solo? Un poquito. El precio del barquero en tercer lugar, que la muestra de Sergio Mas, que es un viaje siniestro a los infiernos. Bueno, y ya terminamos con los más comprados, los más comprados de la semana, Pedro. Efectivamente, seguimos con la misma lista de la semana pasada porque es que hay cosas que no cambian. Claro. Pero si, hombre, si se siguen vendiendo, pues claro, mejor. están de moda. Están de moda. En primer lugar tenemos 5 pequeños impactos de Vicente Hernández, que es una novela con 5 relatos impactantes y que ha entrado con mucha fuerza en las listas. En segundo lugar tenemos El Caballero de Carején 2, Almas de Acero y Fuego, de Roberto Español. Y la segunda parte de esta saga comparable con Juego de Tronos y que ha captado la atención del público. Y en tercer lugar tenemos Almantia, de Moisés Cabello, que es una persecución a través de multiversos y que llega a un mundo medieval muy cercano al nuestro. Bueno, y ahora si te parece vamos con la recomendación. ¿Qué nos recomendáis esta semana desde Biblioeteca? Pues vamos a recomendar un clásico dentro de lo que era la novela popular. Vamos a hablar de Rash Barbie. Rash Barbie, pues, aparte de ser químico de profesión, escribió casi 1000 novelas y muchas de ellas para las colecciones de terror, de la selección Terror de Bruguera y Escalofrío de terror de la editorial Olympic, que quizás sean las más populares, o sea, de esas de Aduro, o bueno, Aduro a 10 pesetas. A 10 pesetas de aquellas, ¿no? De aquellas épocas. Pues mira, a diferencia de sus compañeros, en las novelas de Barbie, lo sobrenatural tenía mucha más importancia, porque mientras que sus otros autores buscaban un final más racional,
que en ocasiones estropeaba el relato, pues Ralph Barbey siempre iba pues a lo sobrenatural. Ha recibido muchísimos premios como Hucha de Plata, Ateneo de Valladolid, ha colaborado con la Biblioteca del Congreso de Washington de Estados Unidos y algunas de sus novelas pues ha llevado al cine, como por ejemplo $5.000 de recompensa, aparte de participar en varias recopilaciones de cuentos. Ralph Barbey es el seudónimo utilizado por Rafael Barberán. Rafael Barberán. Bueno, hay que decir que la editorial 23 Escalones nos trae, lleva ya un par de meses en ello, la colección Pulp Fiction, que cuéntanos, ¿qué es eso de Pulp Fiction? Pues mira, es como una colección de novelillas que homenajean a aquellas de Aduro, de las que hablamos hace un ratito, en las que cabían en el bolsillo y se leían en una tarde, de las que se compraban baratas pero que en el recuerdo pues hacen caras. Es verdad, es verdad. Esas novelas, pues cortas, vienen en un formato bastante agradable y fantásticamente ilustradas por Carlos Núñez de Castro y a un precio de 3,5 euros, o sea, 3,5 euros. Está muy bien. Nada. Nada. Cada mes tendremos pues una entrega y traída pues con tras un seudónimo por un nuevo autor patrio. Pero la primera tenía que ser una entrega especial, me imagino, ¿no? Efectivamente, y para hacer este homenaje a aquella época, pues que fuese redondo, pues nada mejor que haber elegido a Rafael Barberán, a Ralph Barbey y a su novela Revividos, para introducirnos en esta colección para los amantes del terror y las emociones fuertes. Y vamos a centrarnos un poquito en la novela, cuéntanos algo. Vamos a ver, Revividos, pues son 100 páginas justas. No os engañéis por el número de páginas, ya que la encuadernación es pequeña y la fuente grande, lo que hace la novela bastante corta. Muestra con habilidad todos los ingredientes de la serie B. El héroe, muy macho español, aunque sea norteamericano, las mujeres oxigenadas, muy sueltas y suspirando por el protagonista, y algún desaprensivo, pues muy desaprensivo. Muy malo. Muy malo. Pues de eso peca la novela, que quizás porque el tiempo no pasa en balde hasta el punto de que algunos clichés pues se atragantan durante la lectura. Pero esto ocurre también con otros films, ya sabemos, los de Tarantino y estos cómics y novelas de similar género. Y en cierto modo pues es parte de la gran broma del pulp. De modo que si aceptamos esas reglas del juego, pronto nos adentraremos en una historia de aquellas que ya lo imaginamos, pues no son lo más, pero que entretienen como ninguna. Pues te cuento un poco de qué trata. Un grupo de snobs norteamericanos se encuentran de visita en la mansión vienesa del matrimonio Hammond, a orillas del Volga. La situación degenera y el champán les termina de convencer para subirse a la avioneta de Hammond y recorrer Viena desde el cielo. De repente una tormenta les sorprende y al momento se ven obligados a aterrizar con dificultad. ¿En qué extraño desierto se encuentran? ¿Realmente han abandonado Viena? ¿Qué es eso que se mueve bajo las arenas? Y no cuento más, como diría Mayra. Lo dejamos ahí. Quien quiera descubrir o encontrar respuesta a estas interrogantes, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, si te parece, ahora continuamos con las novedades y con las ayudas de biblioteca. ¿Con qué nos vais a sorprender hoy? Cuéntanos. Pues esta semana vamos a hablar de un tema un poco controvertido que está dentro de nuestro Facebook de biblioteca y dice de cómo los editores entregaron a Amazon la vara con que pegarles. La fuente de esto es rebelión.org, el escritor es Matthew England y está traducido por Ricardo García Pérez. Comenta esta traducción que Gigaón habían descrito en varias ocasiones cómo Amazon interfiere en el negocio tradicional de la edición de libros, tanto permitiendo que los autores se autopubliquen y sorteen por un extremo la industria tradicional del libro, como firmando contratos con los autores para su propio sello, además de inaugurando su propia biblioteca de préstamo de libros electrónicos y otras iniciativas. Pero tal como sostiene el escritor Charles Stross en una entrada en su blog, es a las principales editoriales a quienes hay que culpar en parte de su propia desgracia, puesto que ellos mismos han entregado a Amazon una de las armas que Amazon emplea para atacarlos y arrebatarles su cuota de mercado. Y es justamente la aplicación del DRM, los famosos gestión de derechos digitales, lo cual bloquea muchos de sus libros. Bueno, como señala Stross, el razonamiento para exigir este tipo de bloqueo digital es muy sencillo, ¿no? Efectivamente, mira, los 6 grandes grupos editoriales más importantes son propiedad de enormes conglomerados mediáticos y del sector del entretenimiento, y sus empresas madre pues les importa mucho más la piratería que servir a los autores, contribuyendo a que se lean sus libros en el mayor número de plataformas posibles, de modo que exigen que sus libros electrónicos se envuelvan en las restricciones del DRM, que en muchos casos impiden que los presten los usuarios que supuestamente los han adquirido, o autorizan a Amazon que los elimine automáticamente de los Kindle de la gente por control remoto, que eso pasó hace unos meses, que de repente por un error borraron libros de gente que incluso los haya pagado y
pues nada, ese control parece como lo del Gran Hermano. Ya ves, podríamos decir que Amazon podría representar una amenaza mucho mayor que la piratería, entonces, ¿no? Efectivamente. Según Stross, subraya que la piratería no es la única amenaza que las principales editoriales se enfrentan. La amenaza más importante, sostiene Stross, es que Amazon está comiéndole la merienda en infinidad de aspectos y da toda clase de señales de lo que va a seguir haciéndolo. El impulso empresarial en favor del DRM está motivado, supongo, que por el miedo a la piratería del libro electrónico, ¿no? Sí, pero al margen de la piratería, la mayor amenaza relacionada con el libro electrónico para los 6 grandes grupos se llama Amazon. Y los 6 grandes insisten obstinadamente en que el DRM de los libros electrónicos está entregando a Amazon una vara con la que pegarles aún más fuerte. Ya ves, de todas maneras, el terreno de juego donde se mueve Amazon y las editoriales más importantes, yo creo que empezó a cambiar cuando el auge del libro electrónico comenzó a convertirse en una oleada masiva, ¿no? Desencadenada más o menos el año pasado, podríamos decir, ¿no? Sí, efectivamente. Y en primer lugar, el minorista de libros electrónicos trató de obligar a las editoriales a que aceptaran un precio inferior por sus libros electrónicos y tomó represalias contra quienes se negaban a hacerlo retirando sus libros de las estanterías virtuales. Apple contribuyó a dar la vuelta a la tortilla cuando lanzó al mercado el iPad y ofreció a los editores el modelo de agencia de fijación de precios, por el que debe enfrentarse a una demanda justamente antimonopolio. Pero Amazon sigue controlando la mayoría del negocio del libro electrónico. Gran parte de ese control se deriva de que Amazon es propietario de Kindle, ¿no? Sí, efectivamente, es el principal lector de libros electrónicos y de que los libros que se adquieren para ese dispositivo pues llevan incorporados el control del DRM. Stross sostiene que eso encierra de forma efectiva a muchos compradores de libros electrónicos en ese aparato, pues es prácticamente imposible leer libros para Kindle en otros aparatos, a menos que sea instalando en el iPad el software para Kindle de Amazon o su Cloud Reader, sin comprar otra copia. Claro, o sea, si compras un libro que solo puedes leer en el Kindle, te mostrarás comprensiblemente reacio a pasarte a otra plataforma. Efectivamente, porque si no puedes leer los libros electrónicos exclusivos para Kindle y estás aún más reacio de comprar libros electrónicos en tiendas rivales que apliquen un control de DRM incompatible. Por eso los editores han encerrado justamente a los lectores de esta manera en un jardín amurallado de Amazon. Y a medida que proliferan las ventas de libros electrónicos, la insistencia de los 6 grandes grupos de editoriales en el DRM pues ha demostrado ser un error espantoso. En lugar de reducir la piratería, ha encerrado a los clientes en el jardín amurallado de Amazon, lo que a su vez acrecienta la capacidad de influencia de Amazon sobre las editoriales. Por ejemplo, las editoriales y algunos autores, sobre todo quienes controlan el gremio de escritores, los Authors Guild, que ha combatido todos y cada una de las tentativas de otros gigantes, por ejemplo Google y otras instancias de liberar el mercado del libro, se ha obsesionado tanto con la piratería y con proteger sus productos que han permitido que Amazon asuma el control de sus destinos. Y esto puede recordarnos lo que pasó con Apple y la industria de la música, y no es casualidad. Pues en lugar de facilitar a los lectores que se descarguen la obra de sus autores preferidos en diferentes plataformas y que la compartan y la copien, no ha hecho más que facilitar que Amazon los controle y domine el sector. Como han señalado algunos autores, aun cuando uno se aprovecha de las alternativas de autoedición de Amazon para evitar firmar un contrato de edición tradicional, no ha hecho en realidad más que sustituir un amo empresarial por otro, podríamos decir. Efectivamente. Para la mayoría de los escritores lo ideal sería que en el sector hubiera pues múltiples agentes, pero por desgracia sus propios editores han contribuido a que eso sea una posibilidad aún más remota y el principal beneficiario pues claro es Amazon. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Es un tema muy controvertido. Efectivamente, lo vamos a dejar ahí, Pedro, porque ya no hay más tiempo. Pedro Serrano, director de comunicación de Biblioteca, gracias por estar con nosotros una semana más y volvemos a hablar la semana que viene. Perfecto.